Como comenté en el punto de vista anterior, hablando de mi madre que recientemente falleció y de la bella influencia que tuvo en mi vida, muchas personas que me conocen desde pequeño, desde joven, que conocen algo de la historia de mi vocación, y algunos hermanos de comunidad viejos, o sea, como de mi edad, digamos así, del sodalicio, me dice con toda razón, no has hablado de la relación de tu mamá y la influencia en tu vocación y la manera como ayudó el nacimiento del sodalicio de vida cristiana, la comunidad que Jordi Bertomeu se prepara a disolver. Y creo que valía la pena esto porque además tuvo varios ex colegas de ASI Prensa me contaron algunas anécdotas que yo no conocía y quiero compartirlas porque creo que pueden ayudar a las madres que están lidiando, pensando qué pasaría si mi hijo tiene vocación al sacerdocio de la vida consagrada o qué pasa si ya la tiene y la ha expresado. Mi madre me alentó mucho a acercarme a la iglesia porque vio que cuando yo era joven tenía un grupo de amigos, de buenos muchachos, todos terminaron, digamos, sanos, teniendo una buena vida, pero la verdad es que hacíamos más que travesuras, no éramos una buena influencia los unos por los otros y yo estaba yendo por un camino que no era bueno. Mi madre lo sabía, pero mi madre estaba convencida, como compartí en mi punto de vista anterior, que los grandes sermones, que eran más bien el estilo de mi padre y que mi padre, bueno, no sabía nada de lo que yo hacía porque no compartía nada con él, sino hasta cuando yo ya bien adulto y consagrado, nos volvimos amigos después de su conversión y fue mi mejor amigo, ¿no? Pero durante todo mi crecimiento no fue así. Entonces, recuerdo una vez que en lo que debe haber sido pues una desesperación, tratando de ver cómo hacía para que yo fuera a la iglesia, donde no iba, ¿no? Probablemente desde mi primera comunión y un tiempito después de hacer mi primera comunión, yo era me volví un niño muy devoto, me debe haber durado unos 6, 8 meses, pero muy devoto. Tenía 6 años, hice la comunión un año antes y me iba caminando a la iglesia solito para rezar y para hacer lo que la monjita que nos había preparado para la primera comunión nos había explicado. Yo calculo que ahí ya era, digamos, expresión de la semilla de la vocación que Dios había puesto en mí desde antes que yo naciera. Entonces, en un cumpleaños mío, mi madre me hizo varios regalos. Como expliqué, ella en ese entonces ya tenía un negocio próspero como diseñadora de modas y mi padre ganaba dinero y vivíamos bien cómodamente. Pero mi madre, en uno de mis cumpleaños, me hizo varios regalos así excepcionales, ¿no? Uno solo de esos hubiera sido un buen regalo de cumpleaños. Entonces yo, gracias mamita, gracias. No me des gracias a mí. Anda, ve a darle gracias a Dios a la iglesia. Entonces, a mí me pidió una cosa, me pareció una cosa extraña y yo salí a juntarme con mis amigos del barrio ahí del Olivar en el San Isidro en Lima y les dije, oye, tengo que ir a darle gracias, porque mi madre me había dicho, tengo que ir a darle gracias a Dios. ¿A darle gracias a Dios? ¿A dónde? A la iglesia, y era la iglesia de la Virgen del Pilar, que sería muy importante en mi vida. Ahí yo había sido bautizado, en esa iglesia también recibí mi primera comunión. Entonces voy caminando con todos mis amigos, ¿no? Mi mancha, como decían en ese entonces en el Perú. Y bueno, ellos se quedan afuera de la Virgen del Pilar, yo entro a la iglesia y digo, gracias, bueno, mi mamá me ha pedido, ¿qué cosa habré rezado, no? Un momentito breve. Y salí. Pero pasaría el tiempo, conocería a amigos que me harían conocer este grupo de jóvenes que recién comenzaba. Fui a un retiro que fue un momento enorme de gracia y de conversión. Decidí seguir adelante con una vida cristiana y realmente comencé a vivir una vida cristiana en mi familia. No pensaba en nada de vocación, éramos demasiado jóvenes en ese entonces para pensar que cualquiera iba a ser o sacerdote, mucho menos consagrado. Pero
comencé como a contagiar a mi familia. Todas mis hermanas finalmente terminaron sumándose a grupos femeninos que estaban cerca del grupo que ya se llamaría el Sodalicio de Vida Cristiana, ¿no? Esta asociación se llamaba la Asociación de María Inmaculada, las AMIS. Pasa el tiempo y yo me alejo como 1 año y medio terminando la escuela, voy a la universidad, dejo la universidad después del primer año para irme a trabajar a una agencia de publicidad, muy joven, muy joven. En esta agencia de publicidad aprendí muchas cosas, pero la vida moral era terrible. Cada vez que se terminaba una campaña de publicidad de un cliente importante, y donde se habían trabajado muchas horas extras que no se pagaban, el dueño de la agencia de publicidad armaba un fiestón, pero digamos, fiestón malo, ¿no? Es decir, con cualquier tipo de permisividad moral. Entonces, esto poco a poco me fue dando una sensación de vacío. Primero me fascinaba, pero pronto me fue dando una sensación de vacío y regresé a la comunidad, ¿no? a mi grupo. Comencé a tomármelo cada vez más y más en serio. Y finalmente un día llegué a la conclusión de que el Señor me llamaba a la vida consagrada. Y será una historia para otro día. Pero mientras esto va pasando, mi madre feliz de que yo estuviera practicando la fe, siempre habíamos sido muy cercanos. Alguna vez dijo mi madre, para gran ofensa de mis hermanas, que hoy día se lo toman ya a broma, pero entonces eran adolescentes, mi madre dijo, sí, mi hijo favorito es Alejandro, pero eso no significa que yo no las ame a ustedes, porque los papás no amamos a todos igual, con esa forma extremadamente directa de mi madre, ¿no? Y éramos muy cercanos, yo la acompañaba cuando iba a comprar productos, por ejemplo, para sus diseños de moda, y siempre parábamos a comer algo que me provocaba. Era muy consentidora en eso, muy consentidora conmigo, y le puedo decir que no me hizo ningún mal ser que fuera consentidora. Y un día el Sodalicio decide experimentar con una comunidad. ¿Qué cosa pasa si Dios nos llama efectivamente a la vida consagrada, a la vida comunitaria? Alquilaron una casita y como yo ya pensaba, yo quiero ser consagrado, me dijeron, mira, existe la posibilidad de que te mudes para comenzar la vida comunitaria. Y esto fue bastante pronto. Yo no sabía cómo decirle a mi mamá. Y muchas veces habíamos hablado de los nietos que yo le daría, ¿no? Y un día tengo que acercarme y le digo a mi madre, mamá, el próximo fin de semana me voy a mudar a vivir en comunidad y voy a ser consagrado, no me voy a casar. Y yo pensé, mi madre no era de drama, no era de ponerse a llorar, no era de ponerse a gritar, no era de drama, pero era muy seria y como conté en el punto de vista anterior, tenía posiciones muy firmes, ¿no? Entonces yo dije, acá me va a decir qué cosa estás haciendo, me va a comenzar a cuestionar. Yo ya estaba preparado para, digamos, darle respuestas y defender mi vocación, porque ya había visto que otros hermanos que habían hecho lo mismo habían recibido pues un bombardeo de cuestionamientos. Y esto es lo que dice mi madre: yo ya lo sabía, hijo. Y yo le digo, ¿cómo? Yo lo sabía o me lo imaginaba. En algún momento esto pasaría. Y le digo, ¿cómo así? Y mi madre me cuenta una historia que ya he compartido en otros puntos de vista. Y es que ella estaba un día sola conmigo y comenzaron a visitarla en la casa donde estaba unos evangélicos. Y ella, con el hambre de religión que tenía, que no compartía con mi padre, los comenzó a escuchar, le hablaban de la Biblia, a ella le gustaba, le interesaba. Miren que estamos hablando pues de la década de los 60, en consecuencia, digamos, nadie sabía exactamente qué cosa era un evangélico, mucho menos en el Perú, ¿no? Hasta que un día, ya viendo que mi madre era muy receptiva a las cosas que decían, deciden, como hacen los evangélicos, atacar a la Virgen María. Y eso a mi madre ya no le gustó, porque se había criado con una profunda devoción mariana. Mi madre es Marta Mercedes, porque la Virgen de la Merced es básicamente la devoción que dio origen a Barcelona, ¿no?
Por supuesto que la gran advocación catalana es Nuestra Señora de Montserrat, pero históricamente la Virgen de la Merced, o las Mercedes, como le llamaban también, es sumamente importante. Así que desde niña tenía esta devoción. Y esto hizo que, digamos, cortara la relación con estos evangélicos y fue a hablar con el párroco de la iglesia de la Virgen del Pilar. En ese entonces era un hombre realmente de vida santa, un pasionista español que se llamaba Constancio Boyar. Y le dice, mi madre va temprano en la tarde, como ella me cuenta. Yo nunca sabía de esa historia, nunca me había contado esta historia, nunca jamás. Sino hasta el momento en que le dije, yo tengo vocación a la vida consagrada. Y me va a hablar con el sacerdote y le dice, mire, estaba escuchando estos evangélicos, y el sacerdote le dio una pequeña filípica a mi madre diciendo, mira, tú, quien te habla en contra de la madre, te está hablando en contra del hijo. Mi madre no recuerda muy bien, recuerda simplemente que fue una buena llamada de atención. El padre Constancio era muy conocido por su celo pastoral y su bondad, ¿no? Así que no fue pues una raspada de cachos, como dicen. Pero le dijo, te voy a abrir el costado de la iglesia, porque el despacho parroquial estaba abierto, pero la iglesia todavía no, era temprano en la tarde. Y le abrió una puerta al costado a la Virgen del Pilar, y mi madre caminó sola, conmigo en los brazos, en esta iglesia bella, grande, hasta los pies de la Virgen del Pilar, la patrona de España, y cuya fecha coincide con el descubrimiento de América, ¿no? El 12 de octubre, su fiesta. Y como ella no estaban mis abuelos en casa, me había llevado en sus brazos, yo era bebito, y siendo bebé, ella se pone a rezar a la Virgen del Pilar y se le ocurre decirle, te amo, Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, y te consagro este hijo. Y me presentó y me elevó con las manos, me cuenta ella, me consagró a la Virgen del Pilar. Y yo nunca había sabido de esto, sino hasta ese momento. Y eso marcó mucho y me dio una enorme paz. Y cuando estaba viviendo en comunidad, ella nos ayudaba con alimentos, porque el comienzo en comunidad fue muy, muy austero. Y cuando llamaba por teléfono para saber cómo estaba, llamaba con poca frecuencia para no molestar, y siempre decía, me recuerdan mis hermanos adolescentes de esa época, cuando le decían, ¿de parte de quién? ¿Está Alejandro? ¿De parte de quién? Y ella decía, de su madre terrenal. Es decir, para dejar en claro que no es su madre. Y decía su madre terrenal, con la L como pronuncian los catalanes, que eso nunca lo pudo dejar, a pesar de todos los años que estuvo en el Perú, viviendo en el Perú, ¿no? Y su compromiso no solamente para apoyar a mi comunidad, sino conforme fue creciendo el sodalicio, mi familia vivía en una casa muy bonita, muy bien ubicada, con un jardín muy grande, y allí ella se entusiasmó y comenzó a organizar eventos para levantar fondos para el inicio de la comunidad. Y muchos hermanos recuerdan cómo la casa, que era grande, mi casa que era grande, y que tenía juegos en la parte de atrás, tenía una pared de frontón, que es un deporte en la que se juega con una paleta en contra de una pared. No sé si se sigue jugando en Lima, pero era muy popular entonces. Y era el lugar donde recaían todos los varones y mujeres que estaban vinculados a este movimiento naciente, ¿no? Que todavía estaba recién tomando forma. Entonces, mi madre convirtió la casa en el primer centro pastoral de la comunidad, ¿no? Y todos recuerdan ese apoyo. Y recientemente un buen amigo, colega de Así Prensa, me contó que cada vez que mi madre, ya más recientemente, poco antes del Alzheimer, ella regresó a vivir a Barcelona después de la separación con mi padre, luego se fue a vivir a Buenos Aires. Yo le
la animé a que viniera en Lima, porque estábamos mi hermano y yo en esa época, para que no viviera sola en Buenos Aires. Tenía gente conocida, tenía familiares, pero vivía sola, ¿no? Cuando me visitaba en la oficina de ASI Prensa para dejarme algo o para recibir algún encargo, estos colegas de ASI Prensa, especialmente uno, me dice que cuando abrían la puerta, quien le abría la puerta a mi madre le comentaba: todos ustedes son mis hijos, porque trabajan con mi hijo y espiritualmente son mis hijos. Y yo rezo por ustedes. Y lo decía con ese tono muy ligero, ¿no? No era dramática, es decir, que no lo decía con tono solemne, pero tampoco lo decía como una broma, como un chiste, ¿no? Lo decía con la certeza de una mujer que siempre fue así, ¿no? Directa, sencilla, optimista, y que fue creciendo en su fe, como una manera de acompañarme espiritualmente en mi camino, dado que no podía acompañarme físicamente con tanta frecuencia. Pero mientras estuvo en Lima, yo la veía con frecuencia, la visitaba en su departamento, y siempre era un momento muy grato, muy alegre. Siempre lo hacía muy positivo y ayudaba, que cocinaba extraordinariamente bien y seguía cocinando comida española, ¿no? Entonces, digamos así, no afectaba para nada que cocinara bien. Y en muchas ocasiones, cuando les cuento esto de el tiempo en el que muchos de los que después seríamos Odálites y formábamos parte de este grupo de amigos en el Señor Jesús, cuando llegábamos a mi casa, a veces éramos 5, 6, hasta 10 muchachos, y arrasábamos con la nevera, con la refrigeradora, con lo que había ahí. Y mi madre se aseguraba que en la cocina de la casa hubieran 2 refrigeradoras con suficientes cosas para dar de comer a una pequeña horda, ¿no? Y habían cosas que habían quedado de otros días, cosas que se podían comer, y simplemente poníamos todo lo comestible que encontrábamos en la mesa del comedor y arrasábamos con todo, ¿no? Todo el mundo contaba con eso, sabía que en la casa de los Bermúdez, gracias a la mamá, siempre iba a encontrar acogida, alegría y un plato de comida, y un apoyo constante a mi vocación, a mi apostolado, no solamente desde el inicio, sino durante el tiempo del apostolado. Fue defensora del sodalicio frente a muchas personas críticas. Al padre Jordi Bartomeu le hubiera venido muy bien conocer a mi madre y escucharla, pero lamentablemente el padre Jordi no escuchó a nadie de aquellos que acusó y expulsó, ni uno solo. Así que mucho menos iba a escuchar a su coterránea catalana, mi madre. Pero siempre nos defendió, y nos defendió con su estilo, sencillo, directo, calmado, articulado, inteligente. Y esa misma comunidad que ella arropó fue la que finalmente la acogió el día de su tránsito, porque mi amigo sacerdote, el párroco de Nuestra Señora de la Reconciliación en Lima, le dio los últimos sacramentos. Varios sacerdotes, incluyendo el arzobispo emérito de Piura y Tumbes, celebraron la misa de cuerpo presente, me acompañaron constantemente, y así como ella arropó a toda esta gente cuando era joven, ellos arroparon a mi madre y se aseguraron de prepararle el camino al cielo. Que tengas un buen día.